Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy pero muy bien. Bienvenidos al canal y a otro video, y en este caso la posibilidad y el privilegio que tenemos de estar nuevamente con Rigoberto Galvez. Sí, porque tenemos una primera entrevista que hicimos con él acerca de cómo preparar, ¿no?, y presentar mejores sermones, que te dejo aquí el link de ese video donde tenemos la entrevista que está muy buena con Rigoberto acerca de esto que es el arte de armar sermones. Pero en este caso vamos a hablar con Rigoberto Galvez de otra de sus obras que tiene que ver con la autocrítica de la religiosidad popular. Rigoberto, le doy la bienvenida, así que saludo nomás y bienvenido. Muchas gracias, Rodo. Para mí es un gusto nuevamente estar con usted, con su audiencia en este canal que ha sido de mucha bendición. Bueno, me alegro mucho, y para nosotros también estar con usted y pasar este tiempo juntos, ¿eh? Bueno, háblenos sobre esta obra, que en particular tiene un título ya que comienza desafiante, porque la primera palabra que utiliza es autocrítica. ¿Por dónde viene? Y métanos en este laberinto donde hay salida. Gracias. Autocrítica a la religiosidad popular evangélica. Es una autocrítica, este libro, porque yo pertenezco, mi trasfondo, a las iglesias que practicaron o han practicado muchas de estas prácticas de religiosidad popular. Entonces me incluyo cuando yo critico de manera sana desde la perspectiva bíblica, teológica, evangélica. Y cuando hablamos de religiosidad popular, son todas aquellas prácticas religiosas que en la actualidad la iglesia evangélica en América Latina, particularmente en Guatemala y otros países como México, como Perú, especialmente, realizamos dentro del culto o fuera del culto, pero al examinarlas nos damos cuenta que no corresponden a una fe genuina, a una fe bíblica, a una doctrina correctamente interpretada. Y nos damos cuenta que esa religiosidad popular viene de dos fuentes. De nuestro trasfondo podemos mencionar, en primer lugar, la religiosidad popular de la época medieval. Ahí rastreamos hacia atrás, buscamos dónde están esas raíces, cómo es que llegaron a través de incluso el protestantismo, y ciertamente nos percatamos en el panorama histórico de la religiosidad popular que investigamos en la primera parte de esta obra, que viene por realmente la iglesia medieval, luego la iglesia católica romana, que se constituye como tal y que viene a América Latina hace más o menos un poquito más de 500 años, conquista, descubre, conquista, y nos trae ese cristianismo que viene con muchas prácticas piadosas, populares del pueblo, que le gusta al pueblo, pero que no son bíblicas. Y luego decimos, pero entonces, ¿cómo nosotros cuando nos convertimos al Señor, cuando ya viene el Evangelio a través de las iglesias protestantes de los Estados Unidos principalmente, hacia las Américas, América Central, América del Norte y el Caribe, y cómo es que todavía hay un resabio? ¿Cómo es que se introducen con pequeñas variantes en nuestros cultos, en nuestras iglesias evangélicas? Entonces, el libro va en esa investigación y descubrimos cómo es que las iglesias evangélicas también tienen un trasfondo de nuestras culturas prehispánicas que al chocar y al mezclarse con el cristianismo católico romano y luego más adelante con el cristianismo protestante, hay cierto sincretismo que resulta en algunas prácticas que las adecuamos a nuestros cultos y que finalmente al examinarlas nos damos cuenta que no son bíblicas ni proceden de una fe cristiana. Y cuando uno examina, de hecho, yo siempre recuerdo el apóstol Pablo donde le dice a los corintios, pruébese cada uno, examínese a cada uno si está en la fe, ¿no? Y cómo el apóstol Pablo constantemente nos va orientando a examinarnos, no solamente de concepto, de valor cristiano, de base bíblica o sana doctrina, sino también en las cuestiones de rituales, ¿no? Y un poco hacia ese lado
va el libro y dentro de las líneas de acción que propone el libro, ¿qué puede hablarnos acerca de eso, Rigoberto? En la segunda parte, nosotros, después de investigar, no solo bibliográficamente, con el método científico de investigación, en los libros, en la historia, que por cierto no había mucho en ese entonces, ni hay mucho sobre esta temática. También fuimos a la investigación práctica y realizamos encuesta, investigación de campo, y nos dimos cuenta que había muchísimas creencias y prácticas, y esa es la segunda parte del libro, que está titulada Tipología de la religiosidad popular evangélica. Y ahí encontramos 29 prácticas y creencias que las examinamos de nuevo. Algunas sugerimos reorientarlas, porque no son del todo mágico-religiosas, como algunas que sí encontramos. Otras sugerimos que, de acuerdo a la Escritura, de acuerdo a los principios bíblicos fundamentales que la Reforma Protestante del siglo XVI recuperó, pues debemos de desecharlas, porque nos hacen libres. Varias de estas prácticas de religiosidad popular, esa tipología evangélica, nos hacen daño, nos mantienen esclavizados y nos mantienen, incluso en algunos casos, en superstición. Vamos a ir a una de las prácticas un poco más rudimentarias que en lugares rurales de Guatemala, de algunos países de América Latina, los cristianos evangélicos, principalmente los pentecostales y neopentecostales, ese es mi trasfondo, pero también de algunas iglesias históricas no se escapan. Por ejemplo, el ungimiento de objetos con aceite. Yo mismo me encontré con esa práctica hace ya algunas décadas, cuando estaba en una parte ya del ministerio pastoral a tiempo completo. Me di cuenta que había gente con buena intención cristiana que decía: pastor, por favor, ¿me puede ir a bendecir mi casa? Es una nueva casa, que usted pueda ungirla con aceite, que usted ore. O fíjese, pastor, que necesito que bendiga y ore mi automóvil, pueda ungirlo con aceite. Y yo pues les tenía que explicar. Al principio lo hice porque así me enseñaron, pero luego de investigar y de estudiar teología y de conocer un poco más estas equivocaciones, les decía: bueno, voy a orar principalmente por los que habitan la casa, porque ¿quiénes van a hacer santa la casa? Ustedes. La casa por sí sola es neutra, el vehículo por sí solo es neutro. Entonces, desde esa práctica un poco rudimentaria, a unas un poco más sofisticadas. Por ejemplo, una práctica que yo les llamo en el libro, en esa tipología de la religiosidad popular evangélica, los santos ungidos modernos, intercesores. En la época medieval, una de las prácticas generalizadas se daba, impulsada por la iglesia, aceptada por el pueblo, y le gustaba esa práctica porque podía ir a los cementerios, a los lugares donde estaban enterrados aquellos hombres de buen testimonio, santos, decían ellos, creyendo que si invocaban el nombre de ellos y pedían el favor para que ellos intercedieran a Dios para que los ayudara aquí en la tierra, les escuchaba. La intercesión santoral, por ejemplo. Ahora yo digo, muchas iglesias evangélicas, y otra vez reitero, nos incluimos al principio de estas prácticas, teníamos la idea de que hay ungidos que solamente ellos pueden orar por nosotros, o que solamente ellos tienen como más facilidad, poder, autoridad, unción, a veces usamos esa palabra, para que Dios los escuche y haga un milagro. Pero la Biblia nos enseña que todos somos, los cristianos nacidos de nuevo, parte del real sacerdocio, pueblo santo, real sacerdocio, nación santa, adquirida, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, y que todos como sacerdotes
tenemos acceso a Dios, a adorarlo, a alabarlo, a interceder. Y como hijos de Dios, podemos llegar a nuestro Dios y Padre tranquilamente, sin necesidad de que un ungido moderno, pues ore por nosotros, porque Dios le escucha más a él. Ese es otro ejemplo de esa tipología que es variada. Y en general es muy interesante, Rigoberto, porque desde un punto de vista cultural, a veces lo que es una cuestión cultural llevado al extremo termina haciéndose de una superchería o una creencia supersticiosa que se le da un aura de santidad o de aprobación de Dios, y Dios está muy lejos, ¿no? El criterio bíblico está muy lejos, y en vez de tener un culto racional, tenemos un culto emocional o archimega espiritual. No sé si se entiende la expresión, como demasiado Sí. espiritual, donde no hay límites y vale todo. Rigoberto, ¿qué piensa al respecto? Sí, es correcto. Cabalmente señalo en algunas de estas prácticas que, si me permite, las menciono una por una, rapidito. Además de la imposición o de la unción de objetos, donde se da ese tipo de cuestiones, por ejemplo, nos damos cuenta de las supersticiones evangélicas, hablando, decretando, repitiendo solamente fórmulas, frases que creemos que por sí mismas tienen poder. Mientras que la persona no tenga una relación personal con Dios en Cristo por el Espíritu Santo, el decir en el nombre de Jesús que predica Pablo, como dijeron aquellos judíos exorcistas ambulantes que querían echar fuera a un demonio de una persona poseída, y así dijeron: en el nombre de Jesús que predica Pablo, demonio, te vas. Estaban hablando supersticiosamente, creyendo que repitiendo esa frase, pues iba a suceder algo. Y claro, sucedió lo contrario. El texto bíblico muestra que el endemoniado, pues, dijo estas palabras. Los demonios hablaron a través del endemoniado. Sabemos quién es Jesús y conocemos a Pablo, pero ustedes quiénes son. Y se les fue encima con mucha fuerza, los golpeó y les rasgó las vestiduras. Entonces, pero dentro del culto se hablan de fórmulas y métodos de aprendizaje para sanidad. Ahora se escucha un poco menos, pero hay quienes enseñan la forma de sanar. Realmente Dios, Cristo, el Espíritu Santo, cuando sana, lo hace soberanamente y con un solo propósito. Y no hace milagros por granel, lo hace con un propósito. Por ejemplo, el ministerio, así le llaman, de liberación del cristiano, al que me estoy refiriendo, echar fuera demonios al mismo cristiano. Es una equivocación. Hay un ministerio de sanidad interior donde, aparte del evangelio de Jesucristo, se cree que la persona necesita toda una liberación interior con prácticas de psicología, que no estamos en contra de la psicología como ciencia, aporta mucho. Pero cuando se reduce a eso, entonces, ¿qué poder tiene el evangelio? El evangelio prosperidad, donde los cultos son de empoderamiento, donde los cultos se hablan de si puedes, si debes, eres hijo de Dios y por lo tanto tienes que progresar, tienes que prosperar, tienes que pedir tu milagro. No están hablando del evangelio de la cruz, el evangelio que habla Jesucristo, que habla el apóstol Pablo. Entonces se vuelven cultos muy emocionalistas, muy triunfalistas, pero donde no se toca la verdad y la realidad, donde el cristianismo, el evangelio también es un camino estrecho, una puerta angosta, donde tenemos pruebas, sufrimientos, dificultades para que nuestra fe crezca. Y así, pues hay danza hebrea en la congregación, es otra práctica cultural que no encaja. Como un punto especial pudiera ser, pero como una práctica ya, decimos, no, eso es una cuestión cultural que no va con la nuestra. Con Argentina no va, con Guatemala tampoco. Entonces, señalamos que hay que tener mucho cuidado. El movimiento de la hiperfe, rapidito, es una reducción de la fe. Fideísmo, fe en la fe, palabra positiva. Eso se ha hablado mucho. Y no es una fe que corresponda a la Biblia. El movimiento de la guerra espiritual constante,
donde el cristiano tiene que estar peleando constantemente contra el diablo. La Biblia dice que ya ha sido derrotado por Cristo Jesús, que somos más que vencedores. Es cierto que todavía tiene el poder de engañar, de tentar, de incitar, de estorbar, maquinar, acechar, devorar, palabras bíblicas, pero está bajo la autoridad y soberanía de nuestro Dios y Padre. Hay otros movimientos también que hay que examinarlos. El movimiento apostólico mundial, que habla más de autoridad de apóstoles superiores a las autoridades de todos los ministros, y eso no es bíblico a la luz de la Escritura. El movimiento profético moderno, hay que examinarlo. Pablo dice las profecías, el profeta, hay que examinarlo. O el movimiento mesiánico popular también, donde algunas iglesias se han inclinado a regresar algunas prácticas e indumentaria mesiánica, judaica, que no nos corresponde a nosotros. O el avivamiento de la risa, o las caídas y contorsiones, el humanismo. Aquí mencionamos también el denominacionalismo, las iglesias emergentes, las proclamas proféticas y muchas otras prácticas. Entonces, debemos regresar a lo que usted mencionaba, al culto racional, al culto razonable que agrada a Dios. Y el principio es cuando venimos con nuestro cuerpo en santidad, un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, donde el culto es para Dios, es para engrandecerlo a Él, sus atributos, reconocer lo que Él es y lo que Él ha hecho por nosotros. No es que nos guste el culto a nosotros, no es que quedemos bien con la gente, ¿le gustó el culto? No, el culto es para Dios y ciertamente estaremos bendecidos. Sí, totalmente. Estoy totalmente de acuerdo, Rigoberto. Bueno, en este caso, yo siempre recuerdo a mi pastora, que casualmente es mi suegra, que bueno, ya partió con el Señor, pero ella me decía siempre, la vida cristiana es mucho más sencilla, Rodo. La vida cristiana es mucho más sencilla, no le metas tanto, pero sí hay que tener en cuenta, y usted lo mencionó como autor, como escritor de la obra de autocrítica de la religiosidad popular, que muchos de estos movimientos, sobre todo aquellos que se meten con la psicología, con lo espiritual, terminan siendo puertas para que lo malo de todo eso entre en la vida de la gente y muchos terminan locos, muchos terminan cometiendo delitos. O sea, es una vorágine, es algo que nos metemos y que es muy difícil salir cuando empezamos a jugar con ese fuego extraño, si se quiere decir, tomando los términos bíblicos. Y otra cosa que me interesó mucho y que también quiero recalcarle en base a lo que usted decía, era que hay muchas iglesias que no solamente tienen una retórica hebraica, sino también como un culto en valores y criterios antiguo testamentarios, donde solamente aparece, el Espíritu Santo, la sangre de Cristo, pero todo lo demás es muy antiguo testamentario, muy interesante y muy atractivo también el libro, hablar de todo esto y poder hacerlo con una palabra de humildad y de traernos a la reflexión para el cambio positivo, para el cambio productivo en la iglesia del Señor. Rigoberto, me pareció extraordinario. ¿Y hacia dónde vamos para ir viendo, el punto de reflexión, Rigoberto, para que la iglesia se pare y pueda decir, ¿dónde estamos? Pero hacia dónde queremos ir? Cabalmente, la tercera parte del libro, realizamos una propuesta. En lugar de seguir en la religiosidad popular evangélica, proponemos ir hacia una fe popular. La palabra popular viene de pueblo, y la palabra pueblo en griego es laos. Que la fe que viene de las Sagradas Escrituras, la fe cristiana, la doctrina cristiana, que se basa en las Sagradas Escrituras, que tiene como máxima revelación a Jesucristo nuestro Señor, que obtenemos nuestra salvación por medio de la gracia que acontece como un regalo inmerecido, por medio de la fe en Jesucristo. Entonces, dar a conocer esa doctrina y esa fe es la misión de la iglesia. Y la misión de la iglesia, cuando la revisamos en el Nuevo Testamento, principalmente, nos damos cuenta que tenemos que tener esos fundamentos. La Escritura es inspirada por Dios. Nuestra autoridad es la palabra de Dios. De ahí parte. Jesucristo
es el multimodelo, le llamo yo, como una clave de la enseñanza, de la doctrina. Jesucristo, todo lo que pide a la iglesia, Él lo hizo primero. Si se trata de evangelizar, Él evangelizó primero. Si se trata de predicar el evangelio, Él predicó las buenas nuevas del reino de Dios. Si se trata de enseñar a guardar los mandamientos, Él guardó los mandamientos y le dio la correcta interpretación a los 10 mandamientos del Antiguo Testamento. Cuando nos pide que parte de la iglesia es servir al prójimo, servir a Dios, Él dio el ejemplo máximo de servicio. Sirvió a los apóstoles, lavó los pies de los apóstoles, una labor que solo lo hacían o la hacían los esclavos. Y le dice, así como yo les he dado ejemplo, así ustedes sirvan a los demás. Entonces, si yo eché fuera demonios, pues ustedes vayan y echen fuera demonios. Dice la palabra. Esa es parte de la misión de la iglesia. Respetamos y sabemos que algunas partes, en algunas partes de la iglesia cristiana evangélica o algún sector de la iglesia, pues no comparte que todavía exista esa parte de la misión. Pero los pentecostales y neopentecostales, a la luz de la Escritura, creemos que sí, parte de la misión. También el hecho de hacer discípulos, eso es parte de la misión. El hacer popular la fe cristiana es, bueno, hagámosla haciendo discípulos. ¿Cómo? Como Jesucristo nos enseñó, como Él hizo discípulos. Los cuidó, los guió, los enseñó, los amó, los corrigió con ternura, les tuvo paciencia, les enseñó las verdades centrales del reino de Dios. Pues nosotros vayamos y hagamos discípulos también. No solo vivamos el evangelio, no solo disfrutemos las promesas y bendiciones del evangelio, sino hagamos la otra parte que es demanda, es compromiso, es entrega, es hacer discípulos. Realmente en el libro de los Hechos muestra que la iglesia creció porque hacían discípulos, no solo se convertían y los dejaban por allí, que ellos siguieran su propia vida. Los discípulos se multiplicaban, dice la Escritura, y habían discípulos, se menciona en una ocasión. Así que parte de hacer la fe cristiana popular es enseñar lo que Cristo enseñó, los mandamientos que Él enseñó. La didascalía es parte de la misión. Toda la iglesia debemos de enseñar. Es cierto que algunos hemos sido llamados a enseñar como pastores y como maestros, pero en la Escritura vemos que todos tienen la facultad, como sacerdotes y sacerdotisas del Señor, como ese nuevo pueblo de sacerdotes, ese reino de sacerdotes, de testificar, hablar, decir, compartir, explicar el evangelio. El evangelio se puede enseñar de manera espontánea, se puede, claro, estudiar y prepararse para enseñar mejor, pero todos debemos de enseñar. Y también la otra parte para hacer de la fe un conocimiento popular, una fe para salvación y una fe para vivirla, es mostrar un recto testimonio. La martiría se llama en griego, esa acción de la misión de la iglesia. Soy testigo de que Cristo es real, vive, cambia, transforma, regenera, nos hace nuevas criaturas. Y testificamos de que hemos tenido un encuentro con Jesucristo y nos ha transformado. Y que ese testimonio corresponde a una vida de testimonio, con luchas, con pruebas, a veces con fracasos, con intentos, sí, pero nos volvemos a levantar y seguimos adelante porque el Señor está con nosotros. No se habla de una vida de perfección, se habla de una vida, de una relación con Cristo y pelear la buena batalla, caminar y correr la carrera de la fe con testimonio, con servicio y con evangelización. Estas acciones de la misión de la iglesia son las que proponemos en el libro, en la tercera parte que dice, hacia una propuesta de fe popular y no de religiosidad popular. También hacemos la salvedad que es claro que nuestra fe genuina se expresa con ciertos gestos religiosos. Es correcto arrodillarse, es correcto adorar a Dios si queremos levantar las manos, es correcto orar en voz alta o en voz baja, es correcto que adoremos en lo privado y adoremos en el culto, pero que eso proceda
de ese encuentro real con Cristo, de esa fe genuina y que se basa en las Sagradas Escrituras. Excelente, sí, y tiene que ver con esa profundidad en la vida cristiana desde un punto de vista de entender de la palabra del Señor la vida sencilla del Evangelio y sobre todo tener buenos maestros en la palabra. Buenos maestros no de tanto conocimiento, sino de humildad, de buen testimonio y de servicio incondicional a la obra de Dios. Creo que eso también se imparte y se enseña a un estilo de vida sencillo, pero poderoso, en las Escrituras sobre todo. Rigoberto, la verdad que este libro Autocrítica de la religiosidad popular creo que va a ser una gran bendición para aquellos que están allí frente a lo que es la iglesia hoy y están diciendo, pero ¿cómo puedo entender esto? ¿Cómo puedo entender aquello? Bueno, esas temáticas están en el libro y no se pierdan pronto, Dios mediante, la reseña en el canal de este libro en profundidad. Rigoberto, díganos por favor, ¿de por qué medio la gente se puede comunicar con usted en el caso de que pueda hacerlo? Se puede comunicar por medio del correo electrónico rgalvez.dr@gmail.com, por ejemplo. Pueden entrar también a nuestra página del Seminario Teológico de Guatemala, CETEGUA, Seminario Teológico de Guatemala. Pueden entrar también a la página de Iglesia de Jesucristo, la Familia de Dios, el Ministerio de Motivación Cristiana. Ahí servimos como pastores. Soy parte del equipo pastoral. Pueden entrar a mi página personal. Si quieren enviarme una solicitud de amistad, los aceptaré a todos. Y también tenemos una página donde compartimos acerca de los libros, acerca de los temas, tocamos algunos temas bíblicos, teológicos, pastorales. Ahí también por medio de las redes sociales nos pueden contactar. Muy bueno, y qué bueno que es que usted sea accesible también a aquellos que están interesados en ahondar un poco más allá de adquirir el libro, que de hecho les digo a todos que para adquirir el libro Autocrítica de la religiosidad popular, o bueno, cómo producir mejores sermones, cómo comunicarlos, así como ya lo dijimos, pueden ingresar al sitio de CLIE.es, allí en España, porque ellos tienen no solamente el cupón de descuento COMRODO, donde podés acceder al descuento en tu compra, sino que también podés tener envío gratuito si estás en México, si estás en Estados Unidos o en España. El envío es totalmente gratis. Y si quieren, también pueden ingresar a todos estos sitios web de las distribuidoras que están para poder darles a través del cupón de descuento COMRODO, con mayúscula. Recuerden, como dice aquí en pantalla, un descuento por tu compra y de esa manera bendecís a nuestra familia y al canal. Muchísimas gracias a todos por haber participado de este video y espero que tanto Rigoberto como todas las personas que de una u otra manera estamos intentando con las obras que tenemos y los dones y ministerios que Dios nos ha dado, ayudar a que la iglesia del Señor sea edificada, sea también capaz de hacer constantemente un autoexamen, una autocrítica, para que Dios encuentre en nosotros una iglesia sin mancha y sin arruga, así como el apóstol Pablo decía, estoy tratando de presentarlos a ustedes de esa manera. Así también todas estas obras están pautadas para que la iglesia sea una mejor iglesia para el novio, que dice, he aquí vengo en breve y mi galardón conmigo. Bueno, no te vayas de este video sin hacerle caso a mis hijos. Hola, yo soy Katy. Si te gustó el video, ponle me gusta y déjanos un comentario. Hola, yo soy Juanpi. Suscríbete al canal y activa la campanita. Y acordate de compartirlo con tus amigos. Que Dios los bendiga muchísimo. Y hasta el próximo video. ¡Chao, chao!